Voy a hacer un breve recorrido por los últimos desarrollos que se han producido en el ámbito de los reguladores europeos respecto al riesgo tecnológico, o como lo llame la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, el ICT, que es Information and Communication Technology, el riesgo tecnológico de información y comunicaciones. Básicamente la EBA emitió en octubre de 2016 un documento consultivo en el que ofrecía una especie de guía de prácticas de supervisión con el objetivo de desarrollar metodologías y procedimientos de supervisión para los reguladores de su ámbito, cuyas líneas hablaremos un poco más tarde, pero básicamente es el primer documento en el ámbito europeo en que de alguna manera una autoridad como es la Autoridad Bancaria Europea pretendía establecer un marco para los reguladores europeos de cómo deberían hacer el proceso de supervisión de los riesgos tecnológicos. Y nos referimos a lo que hace el supervisor, porque el supervisor lo que hace es imponernos a las entidades financieras unas guías, unas mejores prácticas de cómo deberíamos gestionar los riesgos tecnológicos. En paralelo, el Banco Central Europeo emitió también un documento que se llama Inventario de prácticas supervisoras del riesgo tecnológico, que fue el resultado de conversaciones que tuvo el Banco Central Europeo con los reguladores de Estados Unidos, UK, Canadá, Singapur y Hong Kong. Y básicamente el objetivo de dicho documento es otra vez hacer una revisión de qué prácticas supervisoras existen en los países que fueron objeto de reuniones con el Banco Central Europeo, reuniones que no solo tuvieron lugar con reguladores, sino también con responsables de tecnología de las entidades sistémicas globalmente bajo supervisión del Banco Central Europeo. Y como digo, la idea era establecer unas guías, unas pautas sobre cómo hacer la valoración o la supervisión de la gestión de los riesgos regulatorios de los riesgos tecnológicos por parte de las entidades financieras. Bien, lo primero que hay que aclarar es qué entendemos por riesgos tecnológicos. Y aquí el Banco Central Europeo señala que básicamente estamos hablando de 9 riesgos distintos, y voy a referirme un poco a cada uno de ellos, puesto que describen un poco la distinta tipología de riesgos a que nos podemos enfrentar. El primero es el riesgo cibernético, que es aquel que tiene que ver con el riesgo de sufrir ataques de agentes externos a través de las redes de comunicación que los bancos tenemos abiertos al mundo exterior. Y por tanto, ese es el primer ámbito. El segundo es el riesgo de continuidad IT, es decir, en la medida que todos los bancos tenemos el riesgo de tener discontinuidades en nuestros sistemas, de que se produzcan paradas en los mismos. Eso puede suponer un riesgo relevante y muy importante si las discontinuidades o las paradas se prolongan en el tiempo, y por tanto en qué medidas los bancos son capaces de responder a los mismos y a restablecer sus sistemas es algo que los reguladores valoran. El tercer riesgo es el riesgo de proveedores externos. Los bancos tenemos, tanto desde el punto de vista de desarrollo de soluciones como incluso a veces desde el punto de vista de producción de los sistemas, a veces tenemos esas funciones en proveedores externos, y por tanto existen riesgos de outsourcing y de control de lo que los externos hacen para las entidades financieras. El cuarto es aquel que tiene que ver con los accesos, del control de accesos, de quién accede, bien con perfil de cliente o bien como perfil de empleado del banco, quién accede por tanto a los sistemas y qué acciones puede desencadenar sobre los mismos si esos controles de acceso se ven vulnerados. El quinto tiene que ver con todo el control de las vulnerabilidades que pueden tener todos los sistemas a ataques externos. El sexto se deriva de la propia complejidad de la estructura tecnológica de las entidades, complejidad que puede dificultar su evolución en el tiempo y por tanto dificultar la evolución de la estrategia y de la evolución del modelo de negocio de las entidades. El séptimo es el riesgo de transformación.
Todos los bancos, como mencionaba Rudy, estamos empezando un proceso de transformación en nuestros modelos de negocio y canales de distribución, y en la medida que no seamos exitosos en eso, corremos un riesgo estratégico muy importante si somos incapaces de llevar a cabo esa transformación tecnológica. Por ponerles un dato, en los últimos 5 años, el coste de la transaccionalidad en la banca europea, de lo que los clientes hacen al interactuar con nosotros por canales digitales, se ha multiplicado por 3. Es decir, si en el pasado un cliente iba al banco con suerte una vez al mes, con internet ha empezado a conectarse pues varias veces al mes, y hoy con la banca telefónica, pues con las apps en los móviles, todo cliente se conecta de 2 a 3 veces diarias. Eso hace que los costes se disparen y por tanto hay que ser capaces de afrontar la transformación tecnológica para poder cubrir esos gastos. El octavo riesgo que descubrieron los reguladores tiene que ver con los datos, con la calidad de los mismos, con que seamos capaces de gestionarlos, puesto que un uso inadecuado de los mismos puede llevar a problemas de todo tipo, incluyendo aquí todos los problemas derivados de una mala gestión asociada a un uso incorrecto de los mismos. Y por otra parte, y este es el noveno riesgo que mencionan los reguladores, tiene que ver con ser capaces de mantener el conocimiento internamente y las habilidades para competir o para adaptarnos al entorno tecnológico, ¿no? Sobre esos 9 riesgos, los reguladores, y básicamente a través de las líneas de la guía que mencionaba anteriormente de la EBA, lo que la EBA plantea es incorporar la evaluación del riesgo tecnológico, de la gestión del riesgo tecnológico que hacen las entidades al proceso de SREP, que es el proceso de revisión y evaluación supervisora de las entidades. Por tanto, las autoridades regulatorias incorporan el riesgo tecnológico como un riesgo más, sujeto a los mismos tipos de controles y el mismo tipo de valoración por parte de los reguladores que cualquier otro riesgo. Y desde ese punto de vista se centran en los mismos aspectos que veíamos cuando hablábamos del SREP respecto a otro tipo de riesgos. Es decir, evalúan en primer lugar cómo un banco, una entidad concreta, puede, desde un punto de vista estratégico, adaptarse a afrontar el riesgo tecnológico, y aquí en 2 dimensiones, ser capaz de gestionar los riesgos y asumir desde un punto de vista de competitividad las amenazas que le ofrecen los nuevos competidores. Este primer punto. Segundo, ver cómo las entidades establecen o incorporan a sus modelos de control interno el control del riesgo tecnológico. Y 3, ver cómo incorporan a la evaluación de los riesgos y a la medición de los mismos los riesgos tecnológicos. Por tanto, sitúan el riesgo tecnológico en el mismo plano que el conjunto de los demás riesgos.